Buenas tardes amigos, inicia otro mes en los mercados. Como es costumbre en el canal les traigo 3 compañías a considerar para este mes de abril. Primero, quiero que me dejen en los comentarios cómo cerraron este primer trimestre del año. ¿Será que le ganaron al S&P 500 o se quedaron planos? Pasemos con las acciones que les traigo para este mes. Vamos a revisar desde el análisis técnico Cameco Corp, Starbucks y AMD, 3 empresas líderes en sus segmentos y que tienen un gran recorrido por delante. No olvides suscribirte y darnos un gran like. Arrancamos con uno de los mayores proveedores mundiales de uranio, Cameco Corp. La compañía proporciona combustible de uranio para generar electricidad de base limpia y confiable en todo el mundo, ofreciendo servicios de procesamiento de combustible nuclear, servicios de refinería y fabricación de componentes de reactores. La empresa opera en 3 segmentos que incluyen uranio, servicios de combustibles y Westinghouse. Pasemos con su último reporte de ganancias. La empresa pudo cumplir con las estimaciones de los ingresos, pero se quedó corto en los beneficios, reportando ventas de 844 millones, un 61% más que el año anterior. Su CEO indicó que su desempeño financiero en 2023 se benefició de mayores volúmenes de ventas y precios en sus servicios de uranio y combustible. Su EPS fue de 21 centavos por acción. Cameco lleva una subida en lo que va del año del 3%. En el gráfico, Cameco se encuentra en la parte media de un canal alcista, con un recorrido hasta la parte alta del 20%. El MACD se encuentra alcista y el RSI en la parte media. Morningstar le da a la empresa un fair value de $40, monto menor a su precio actual, lo que nos puede indicar que las acciones están algo sobrevaloradas. Los ingresos de la compañía vienen creciendo de forma estable, al igual que sus beneficios. En otras métricas, Cameco tiene un PER de 66,97, inferior a los años anteriores, y un forward PER de 24,32. Actualmente los analistas le dan a Cameco una calificación de compra con un precio objetivo de 54,7. La empresa paga un pequeño dividendo de unos 9 centavos, el cual lo desembolsa de forma anual. Si te está gustando este video, apóyame con un like. Pasemos con la segunda compañía, una que en la mayoría de nosotros hemos disfrutado un buen café, y no es más que Starbucks. La empresa es la cadena de cafeterías más grande del mundo, opera en 86 mercados y tiene aproximadamente 38,000 tiendas en todo el mundo. Starbucks divide su negocio en 3 segmentos que básicamente son las regiones del mundo donde opera: América del Norte, Internacional y América Latina y el Caribe. En su último reporte de ganancias, la compañía no pudo cumplir con las expectativas de los analistas, tanto de ingresos como de beneficios, presentando ventas de 9.430 millones, un 8% más que el año anterior. Su CEO citó que la cadena enfrenta vientos en contra, incluido un boicot en los Estados Unidos y mayores descuentos por parte de sus rivales en China. Su EPS fue de 90 centavos por acción. Starbucks lleva una caída en lo que va del año del 2%. En el gráfico de Starbucks se encuentra la parte baja de un canal lateral, con un recorrido hasta la parte alta del 19%. El MACD se encuentra plano y el RSI en la parte media. Morningstar le da a la empresa un fair value de $105, monto mayor a su precio actual, lo que nos puede indicar que las acciones están algo infravaloradas. Los ingresos de la compañía vienen creciendo de forma estable, al igual que sus beneficios. En otras métricas, Starbucks tiene un PER de 24,49, inferior a su media de 5 años, y un forward PER de 22,34. Starbucks desde el 2012 viene reduciendo la cantidad de acciones en circulación. Actualmente los analistas le dan a Starbucks una calificación de compra con un precio objetivo de 107,58. La empresa paga un dividendo de 2,28, el cual lo lleva pagándolo e incrementándolo por más de 13 años. No olvides unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde podrás encontrar ideas de inversión, noticias y análisis. Es totalmente gratis por el momento, link en la descripción. Pasemos con una compañía que ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses, con todo el boom de los semiconductores, y no es más que AMD. La empresa se centra en tecnologías de visualización, gráficos y computación de alto rendimiento. Opera en 4 segmentos: centros de datos, clientes que incluyen la producción de unidades de procesamiento central y unidades de procesamiento de gráficos para computadoras de escritorio y portátiles, el segmento de juegos e integrados.
Pasando con su último reporte de ganancias, AMD pudo superar las estimaciones de los analistas, tanto de ingresos como de beneficios, presentando ventas de 6.170 millones, un 10% más que el año anterior. Su CEO indicó que impulsaron el crecimiento de los ingresos año tras año en sus segmentos de centro de datos e integrados, y lanzaron con éxito su nueva GPU, posicionándolos para una sólida rampa de productos en 2024. Su EPS fue 77 centavos por acción. AMD lleva una subida en lo que va del año, escúchenlo bien, del 30%. En el gráfico, AMD se encuentra en la parte baja de un canal alcista, con un recorrido hasta la parte alta del 24%. El MACD se encuentra bajista y el RSI en la parte media. Morningstar le da a la empresa un fair value de $145. Los ingresos y los beneficios de la compañía han estado fluctuando los últimos 3 años. En otras métricas, AMD tiene un PER de 342, mayor a su media de 5 años, y un forward PER de 61,91. AMD viene aumentando el número de acciones en circulación, lo que no es bueno para los inversionistas. Actualmente los analistas le dan a AMD una calificación de compra con un precio objetivo de 201,26. Si llegaste hasta aquí, déjame saber tus comentarios de estas 3 acciones. No te olvides de ver nuestro último video para que conozcas los resultados de Adobe. Gracias por este video y no olvides suscribirte.